Jóvenes, bienvenidos todos nuevamente. Vamos a ver hoy en día las normas APA. Recuerden de que tenemos a final de año el proyecto para los jóvenes graduandos, así que vamos a iniciar porque sí necesito que ya tengan avanzado las investigaciones. Bueno, las normas APA, jóvenes, son las siglas en inglés de que se refieren a la Asociación de Psicología Americana. Son hoy en día uno de los estándares más reconocidos para la transmisión del conocimiento científico y académico. Desde el año 1929, cuando sale a la luz el primer esbozo de las normas, hasta el presente. Las normas APA se han convertido en un extenso manual para la divulgación del trabajo científico en todas las áreas del conocimiento. Las normas APA se van modernizando por lo general año con año. A veces tardan hasta 2 años en, en actualizarse. Hoy por hoy, las más recientes que tenemos son las APA 2019, así que vamos a ver estas normas APA 2019. Dice que estas normas invitan a la eliminación de la redundancia, ambigüedades, generalidades que entorpezcan la comprensión. La extensión adecuada de un texto es la rigurosamente necesaria para reducirlo, para decir lo que debe ser dicho. ¿Qué quiere decir acá? Que con un poquito que nosotros escribamos tiene que ser claro y conciso lo que queremos dar a entender. No tenemos que estar dándole vueltas y vueltas y vueltas al mismo tema, ¿de acuerdo? Es por eso que aquí dice que no tiene que haber redundancias ni ambigüedades. A lo que vamos, al grano, ¿de acuerdo, jóvenes? Entonces vamos a iniciar acá. Dice que el formato, en primer lugar, el formato para la presentación del trabajo. ¿Cómo debes ir el formato? A todo el trabajo le van a tener que poner ustedes un tipo de letra Times New Roman. Todas, nada que títulos con una, cuerpo del trabajo con otra, no. Todo tiene que ir con Times New Roman. Tamaño de letra número 12. Títulos o texto tiene que ir con 12. Va a haber una excepción del tamaño de la letra. La vamos a ver más adelante, que es cuando vamos a hacer paráfrasis, pero ahí les voy a ir diciendo cómo va a estar esto. Cuando vamos a mencionar a un autor, vamos a cambiar un poco la letra, pero en este caso, para comenzar, todo va a estar con letra 12. El interlineado. Dice que el interlineado tiene que ser a doble espacio, tiene que ser a 2,0 para todo el texto, con única excepción en las notas a pie de página. Por ejemplo, ustedes quieren explicar alguna palabra o quieren explicar algo que escribieron en el cuerpo del trabajo, ponen un asterisco, por ejemplo, y abajo en el pie de página van a poner la explicación. Solo en esas explicaciones, o solo lo que van en las notas de pie de página, no se debe de poner doble espacio, pero es raro si ustedes van a querer hacer eso. Por eso es que, de lo contrario, todo va a ir a doble espacio. Los márgenes tienen que ir a 2,54 centímetros por todos los lados de la hoja. Eso quiere decir del lado izquierdo, del lado derecho, arriba y abajo tiene que ser a 2,54 centímetros, ¿de acuerdo? Por lo general, todos los documentos de Word ya vienen diseñados con esos márgenes, pero sí les invito a que revisen cómo son sus márgenes, para que no vayan a ir disparejos a la hora de unificar todo el trabajo. O que alguno meta su trabajo con unos márgenes diferentes al 2,54, y cuando lo unan, solo por esos márgenes, que sean más grandes o más pequeños, les va a modificar todo el trabajo. Bueno, con respecto a la sangría, dice que tiene que ser marcada con el tabulador del teclado o a 5 espacios. Los 5 espacios se refiere con la barra espaciadora. Miren, yo les voy a dar mi comentario personal con respecto a la sangría, ¿de acuerdo? Esto de los 5 espacios con la barra espaciadora, esto se creó cuando antes se usaban máquinas de escribir. Como no existía la tecla Tab, entonces se tenían que dar 5 espacios, 1, 2, 3, 4, 5 con la barra espaciadora. Hoy por hoy aún lo siguen como que poniendo, por si ustedes lo quieren hacer así, o dan la opción de la tecla Tab, de la tecla de tabulador. Mi comentario es que usen mejor la tecla Tab. Les va a quedar más profesional y les va a quedar mejor la presentación, ¿de acuerdo? Se los digo porque pónganse de acuerdo todos. Recuerden de que cada quien va a hacer una pequeña parte del trabajo
Y si unos usan la tecla Tab y otros usan los 5 espacios del tabulador, o sea, de la barra espaciadora, les va a quedar feo. Porque no todos tienen el mismo Office, no todos tienen las mismas generalidades. ¿Cómo le podría decir a esto? Por ejemplo, el Office unos pueden tener el 19, otros el 16, otros diferentes Office, o aunque tengan el mismo, los valores están diferentes, entonces no vienen tan de predeterminados, entonces no les va a quedar bien. Yo sí se los digo que mejor utilicen todo la tecla Tab, pero ustedes pónganse de acuerdo como clase. La alineación del texto, antes se utilizaba una alineación de justificado, hoy por hoy están exigiendo alineado hacia la izquierda, también conocido como quebrado o alineación en bandera. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces quieren una alineación hacia la izquierda. La organización de los encabezados. Cuando el manual APA habla sobre encabezados, se está refiriendo a títulos. ¿De acuerdo? Cada vez que hablemos de un encabezado es un título. El manual APA recomienda la jerarquización de la información para facilitar el ordenamiento del contenido. O sea, para que esté bien ordenado hay que jerarquizar, poner cuál es el más importante, cuál es el menos importante y así para abajo. Los encabezados o títulos no llevan números ni tampoco mayúsculas sostenidas. ¿De acuerdo? Mayúsculas sostenidas se refiere, jóvenes, a lo siguiente. Si no, yo voy a poner un título que diga mama, no le voy a poner las 4 letras MAMA mayúsculas, sino que solo voy a poner la primera mayúscula y las otras 3 las voy a poner en minúsculas. Dice que no hay que ponerle mayúsculas sostenidas, como hacen muchos en sus trabajos, al título para que se vaya grandote, todo en mayúsculas, como por ejemplo aquí estas letras están en mayúsculas sostenidas, no debería de ir así en el trabajo. ¿De acuerdo? Esto recuerden que es una presentación, es muy diferente. Tendrían que ir prácticamente como está aquí donde dice manual. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a continuar. Dice ejemplos. Aquí el manual APA determina niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. ¿A qué se quiere referir esto? Se quiere referir con título, es el nivel 1, el título principal. El nivel 2 es el subtítulo. Y el nivel 3 podría ser un título dentro del subtítulo del título principal. ¿Me entienden? Dice, el nivel 1 dice que tiene que llevar encabezado centrado en negrita con mayúsculas y minúsculas. Vamos a ponerles un pequeño ejemplo rápido para que no se me pierdan. Por ejemplo, vamos a poner acá centradito todo. Vamos a poner acá, por ejemplo, título. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo como dice Times New Roman. Times New Roman y me piden una letra 12, ¿verdad? Ahí estamos. Título. Me voy a colocar acá un subtítulo. Y, por ejemplo, un subtítulo del título. ¿De acuerdo? Entonces dice acá, el encabezado tiene que estar centrado en negrita, ¿de acuerdo? Con mayúsculas y minúsculas. Miren cómo está aquí, centrado con negritas, la T mayúscula y todo lo demás minúscula. Ahí estamos cumpliendo bien. ¿Qué dice para el nivel 2? El encabezado dice que está alineado a la izquierda, en negritas con mayúsculas y minúsculas. Entonces lo único que me hace falta aquí es alinearlo a la izquierda. Aquí arribita se da clic y ya lo alinea a la izquierda. ¿Qué dice en el nivel 3? El encabezado de párrafo con sangría. Miren, tiene que llevar sangría. Negritas, mayúsculas y minúsculas, y este sí ya lleva punto final. Los demás no llevan punto final. Entonces, este tendría que ir alineado a la izquierda. Le di una tecla Tab. La tecla Tab, jóvenes, está a su lado, al lado izquierdo del teclado. Es la tercera de arriba para abajo. Ahí dice Tab, ¿de acuerdo? Y tiene unas flechas, una a la izquierda y una a la derecha. Entonces ya le di, está con negritas,
con mayúsculas y minúsculas, ¿de acuerdo? Y puede llevar un punto final, inclusive podría llevar la D mayúscula y la T mayúscula, sí se podría ir así, pero ya es como ustedes gusten, inclusive lo pueden dejar así, también no hay nada malo en dejarlo de una forma al otro. Lo único que sí que les digo es pónganse de acuerdo. Si todo lo van a dejar solo con la primera mayúscula, que todo el trabajo vaya así, no me van a poner que un estudiante me lo dejó así y otro me lo va a poner sus títulos la principal, la primera mayúscula y las otras no, entonces tengan mucho cuidado, ¿de acuerdo? Entonces así es como jerarquiza APA sus títulos: título, subtítulo y el subtítulo del título, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si este título, por ejemplo, fuéramos a hablar de qué tema, por ejemplo, el sistema digestivo, ¿de acuerdo? Que, por ejemplo, del sistema digestivo vamos a hablar del hígado. Y cuál y de adentro del hígado vamos a hablar, por ejemplo, sobre la bilirrubina. Vamos a hablar de la bilirrubina, cómo se crea la bilirrubina, ese tiene que llevar punto. Cómo se crea la bilirrubina, vamos a hablar de la bilirrubina directa, bilirrubina conjugada, vamos a hablar sobre los conductos hepáticos, vamos a hablar sobre los lóbulos hepáticos, etcétera, etcétera. Aquí ya tendrían que ir todos estos títulos, ¿de acuerdo? Ya tendrían que ir todos estos títulos acá. ¿De acuerdo? Son los subtítulos del título y acá ya tendríamos que venir la descripción de este título sin negritas. Pero eso lo vamos a ver después. Pero esto es para que ustedes me entiendan sobre la jerarquización de estos títulos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces para continuar vamos a hablar sobre la seriación. Para el manual APA la seriación se puede hacer con números o con viñetas, ¿de acuerdo? Los números son para el orden secuencial o cronológico, se escriben en números arábigos seguidos de un punto. Los números arábigos es como ese número que estamos viendo ahí, esos son los arábigos, ¿de acuerdo? No como algunos dicen que son naturales, nada que ver, esos son los arábigos. Por ejemplo, vamos a colocar acá, si vamos a tener abajo del hígado, vamos a tener varios títulos. Por ejemplo, en lugar de bilirrubina vamos a poner el título 1, por ejemplo, título 2, título 3, por ejemplo, este serían, digamos que esto lo vamos a sustituir por algún título, ¿verdad? En específico, pero lo que voy es de que estos tres tienen que llevar viñetas en números arábigos que nos demuestren con 1 el número y el punto que nos demuestren la jerarquía, o sea, la seriación, ¿de acuerdo? Y el orden secuencial de cuál es el título 1, cuál es el 2 y cuál es el 3. No me vayan a poner, por ejemplo, este tipo de viñetas que no tienen nada que ver. Tiene que ser un orden secuencial. Por ejemplo, aquí adentro tenemos el orden cronológico, pero aquí adentro sí tenemos varios títulos. Por ejemplo, un subtítulo A, por ejemplo el subtítulo B y el subtítulo C. Ahí sí, si se dan cuenta, lo estamos haciendo con letras para poder decir que el orden secuencial ABC pertenece al título 1 del hígado, que es un subtítulo del sistema digestivo. Entonces, no sé si me van entendiendo de cómo es la seriación con las viñetas. Dice, las viñetas son para la seriación donde el orden secuencial no es importante, ¿de acuerdo? Las viñetas son para la seriación donde el orden secuencial no es importante. Por ejemplo, si estos tres títulos no son importantes, son solamente como
demostrativos, ahí sí ya pudiéramos colocar este tipo de viñetas porque no son importantes, pero si ya son de un título, ahí sí no lo podemos colocar. Deben ser las mismas a todo lo largo del contenido. Por regla general, la seriación debe mantener el mismo orden sintáctico en todos los enunciados y mantenerse en alineación paralela. ¿Qué quiere decir? Si aquí a este le vamos a tener otros subtítulos, no vamos a poner, digamos, cuando aquí ponga otras viñetas, le voy a colocar estas y el trabajo se va a ver, no se va a ver profesional, que aquí arriba tenga este tipo de viñetas y abajo tenga este otro tipo. Dice que todo el trabajo tiene que ser las mismas a todo lo largo del contenido por regla general. Entonces pónganse de acuerdo ustedes, porque recuerden de que el trabajo lo están haciendo individual, pero luego lo van a unificar, y que uno venga con unas viñetas y luego venga otro con otras, imagínense, les va a costar al secretario estar arreglando eso. Mejor de una vez se van a tener que poner de acuerdo en las viñetas que van a utilizar. Tablas y figuras. Las normas APA indican que las tablas y figuras deben enumerarse con números arábigos, en el orden como se van mencionando en el texto. Tabla 1, figura 1. Esto deben aparecer acompañado de un título claro y preciso como encabezado de cada tabla y figura. Entonces vamos a dar un pequeño ejemplo. Por ejemplo, aquí digamos que tenemos esta imagen del sistema digestivo, del aparato digestivo, de lo mismo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice acá? Dice que las tablas dice que indican que las tablas y figuras deben enumerarse con números arábigos en el orden como se van mencionando en el texto. Tabla 1 o figura 1. En este caso tendría que ser figura número 1, ¿verdad? Recuerden de que no tiene que llevar negritas, ¿de acuerdo? Entonces sería la figura número 1. Esto debe aparecer acompañado de un título claro y preciso como encabezado de cada tabla y figura. Entonces el encabezado podría ser acá. Vamos a quitarle la negrita. El aparato digestivo, ¿de acuerdo? Aunque lo aparezca acá, lo tengo que colocar. Esto, jóvenes, es solamente ejemplo de lo que ustedes tienen que hacer, ¿de acuerdo? Figura número 1, el aparato digestivo. ¿De acuerdo? No está permitido el uso de su fijación como primera o segunda. O sea que no pueden poner acá. No pueden poner acá, por ejemplo, primera figura. Eso no se permite, dice. APA recomienda un formato estándar de tabla donde no se utilizan líneas para las filas ni celdas, solo para las columnas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si ustedes van a hacer una tabla, vamos a eliminar esta imagen. Por ejemplo, vamos a realizar una tabla nosotros ahorita y nos vamos a ir aquí donde está insertar. Nos vamos a decir donde hay una tabla. Por ejemplo, dice que no tenemos que hacer columnas, solo filas. Entonces mejor la vamos a dibujar. Si vamos a hacer alguna tabla, la tenemos que hacer solo con filas y no con columnas, ¿de acuerdo? Solamente filas. Aquí no me está quedando bien que se diga, pero bueno. Entonces a lo que voy es de que si ustedes van a poner una tabla, a ver, no quedó bien esta acá, pero lo que voy es que dicen de que no se utilizan líneas ni celdas solo para las... Entonces dicen que solamente tiene que tener columnas, pero no tiene que tener filas. Por ejemplo, entonces
vamos a crear esta tabla y solamente la vamos a agrandar. Entonces dice que si ustedes van a crear una tabla, no tiene que tener filas ni tampoco celdas. Celdas, se recuerdan que si hacemos un cuadriculado, cada cuadrito se le conoce como celda. Lo que quieren dar a entender acá es de que si vamos a hacer una columna, entonces una tabla tiene que ser solamente con columna. Dice, no se utilizan líneas para las filas ni celdas, solo para las columnas. Y a esto ya no sería figura, sino que sería tabla número 1, ¿de acuerdo? Ahí es como ya entraría y se le coloca aquí abajito como pie de página. Aquí está. Y aquí esta tabla va a tener sus textos, ¿verdad? Entonces así es como ustedes tendrían que presentar. Si ustedes van a crear una tabla o van a presentar la tabla de un libro, se tendría que ir acá, tabla número 1. La tabla que viene o la figura que viene después ya va a ser tabla número 2 o figura número 1. Recuerden de que se suma por tablas y se suma solo entre tablas, no en figuras, y las figuras se suman solo entre figuras, no entre tablas. Por ejemplo, yo aquí tengo la tabla y abajo tengo una figura, esta sería la tabla 1 y aquel sería la figura 1. Si después viene una tabla, va a ser la tabla número 2. Si vuelvo a hacer una figura, ya sería la figura número 2, ¿me entienden? Se suma solo entre figuras. Dice acá, tanto las tablas como las figuras se les colocan una nota si deben explicar datos o abreviaturas. O sea que si ustedes van a explicar la tabla, la pueden explicar. Si ustedes aquí pusieron esta tabla con los datos de la bilirrubina normal, por ejemplo, y ustedes aquí vienen abajo, ustedes pueden explicar cómo es que se crea la bilirrubina y cómo es que se miden los valores normales. O sea, ustedes pueden explicar esta tabla. Si era la imagen del sistema digestivo, aquí dice solo aparato del sistema digestivo y ustedes aquí abajo pueden explicar, el aparato digestivo es un sistema de órganos que nos sirve para procesar la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, si el material es tomado de una fuente protegida, en la nota se debe de dar crédito al autor original y al dueño de los derechos de reproducción. Además, es necesario contar con autorización por escrito del titular de los derechos para poder reproducir el material. ¿Qué quiere decir esto? Dicen que ustedes no pueden venir y sacar una imagen o un texto solo por quererlo sacar. Tenemos que dar nota, tenemos que dar crédito al autor. Por ejemplo, ustedes van a sacar una tabla. Esta tabla, digamos que la sacamos de un libro de texto del autor Juan Hernández. Entonces tenemos que ponerle aquí autor Juan Hernández. Lleva acento en la A, exacto. Entonces, autor Juan Hernández, ¿me entienden? Y tienen que poner inclusive el libro de donde lo sacaron, por ejemplo, anatomía de Juan Hernández. Entonces, tienen que dar ustedes crédito al autor. Ahorita les voy a enseñar más adelante cómo se debe de dar crédito al autor. Dice aquí lo siguiente: además es necesario contar con la autorización por escrito del titular de los derechos para poder reproducir el material. Esto lo que quiere dar a entender es de que si ustedes quieren hacer un libro más adelante de anatomía, por ejemplo, y ustedes quieren lucrar, quieren vender ese libro y ustedes quieren utilizar imágenes de otra persona, créanme que si ustedes lo hacen, los van a demandar. Entonces mejor ustedes antes le tienen que pedir permiso al dueño de las verdaderas imágenes. En este caso, como no vamos a lucrar, solamente es con fines de aprendizaje, para que ustedes aprendan a utilizar las normas APA y aprendan a que es un examen tipo universitario, no vamos a mandarles cartas de autorización a los autores. Pero eso sí, necesito imágenes y tablas que sí estén bien respaldadas de un libro. No quiero que me vayan a estar bajando imágenes o tablas del internet, porque no saben ustedes ni quién las hizo ni quién las creó, y no quiero que se vayan a estar inventando autores allá abajo, porque cuando pasen por la revisión les van a rebotar la tesis, y no le van a rebotar la tesis solamente al que le tocó ese tema, sino que se lo van a rebotar a toda la clase. ¿Y qué van a hacer ustedes cuando les reboten eso? Tengan mucho cuidadito.
La citación, ahorita es lo que vamos a hablar de cómo se cita al autor. En el manual APA y sus normas emplean un sistema de citación de autor-fecha y siempre se privilegia la señalización del número de página. Oigan, se tiene que poner en qué página ustedes lo sacaron. Para las citas textuales y para la paráfrasis también hay que hacer eso. O sea, las citas textuales o directas, ¿de acuerdo? Estas reproducen de forma exacta el material sin cambios o añadidos. Las citas reproducen de forma exacta el material, como quien dice solo copy-paste, ¿de acuerdo? Se debe indicar el autor, año y número de la página. A criterio el nombre del libro fuente. Si la fuente citada no tiene paginación, entonces se escribe el número del párrafo. Van a contar de arriba para abajo, párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, entonces lo van a sacar ustedes del párrafo 3. Si la cita tiene menos de 40 palabras, se coloca como parte del cuerpo del texto entre comillas. Y al final, entre paréntesis, se señalan los datos de referencia. Eso si tiene menos de 40 palabras. Ahorita vamos a ir viendo esto. Ejemplo. Al analizar los resultados y según la opinión de Machado, es el autor, en el 2010, todos los participantes, etcétera, 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 o sea, según lo que dijo Machado entre comillas, o sea, lo que está entre comillas no lo dijeron ustedes, lo dijo ¿quién? Machado en el 2010, y hasta abajo viene con la página 74 de su libro, ¿de acuerdo? Segundo ejemplo. Al analizar los resultados de los estudios previos, por ejemplo, hicimos una investigación y ya estamos dando los resultados, encontramos que todos los participantes, eso va entre comillas, eso no lo dijeron ustedes, ¿quién lo dijo? Lo dijo Machado en el 2010 en la página 74, o sea, lo pueden dar de estas dos formas, según lo que dijeron arriba al principio, Machado 2010, dos puntos entre comillas, o citan lo que dijo Machado y hasta de último le dan el crédito. También aquí está la otra forma, desde el inicio. Según Machado, en el 2010, en su libro Educación para Todos, se dan cuenta que ya nombraron hasta el libro. Según su libro Educación para Todos, dice, todos los participantes, etcétera, 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 página 74, por lo que al analizar los resultados, eso ya es palabras suyas, palabras del que está haciendo la investigación, ya no van entre comillas. Solo lo que dijo Machado va con todos los participantes, ¿de acuerdo? Va entre comillas, eso es lo que dijo ya Machado, lo que dijo Juan Hernández, Juan Pérez, lo que dijo Ernesto de la Cruz, o sea, ya va entre comillas. Citas de más de 40 palabras, conste, esto es que tenga menos de 40 palabras, por ejemplo, si aquí tuviéramos, vamos a hacer un medio párrafo, así, yo sé que solamente es por escribir, pero es algo demostrativo. ¿Cómo lo van a hacer ustedes? En casa van y marcan el texto y les va a salir de cuántas, solo que vamos a tener que salir de esto para que me deje bien ver acá. Al darle clic acá en la parte de aquí en la esquina izquierda, miren el mouse, dice 33 palabras, es lo que acabo de marcar acá. Todo mi texto, todo este trabajo tiene 73 palabras, pero lo que marqué tiene 33, entonces sí, no se pasó de las 40 palabras. Ahora vamos a ver acá, dice bien, si se pasan de las 40 palabras, si la cita tiene más de 40 palabras, debe escribirse en un párrafo aparte, sin comillas. Miren, ya si lo que dijo Machado no tiene, o sea, se pasa de las 40 palabras, ya no se le va a escribir comillas, pero también se va a escribir en un párrafo aparte, no se va a poner como parte no se va a poner como parte del tema, se pone como comillas diferentes, alineado a la izquierda y con un margen de 2,54 centímetros o 5 espacios. ¿Qué quiere decir eso? Se le tendría que poner, ¿cómo se llama? Una tecla tab de tabulador y letra número 11. Todas las citas deben ir a doble espacio. Vamos a ver si me logran entender. Por ejemplo acá,
Esto dice que tiene más, tiene 30 y tiene 33. Por ejemplo, aquí sigamos. Suponiendo que aquí yo ya me pasé de las 40 palabras. Entonces, esto lo vamos a colocar en un texto aparte. O sea, vamos a dar clic, ya estaría en otro texto aparte. Y a todo esto lo vamos a darle tabulación. O sea, no solamente a la primera fila, no, sino que la tabulación sería a todo esto, sin comillas, y lo vamos a reducir a letra 11. ¿De acuerdo? Esto es lo que me dice si se pasa de las 40 palabras. Vamos a ver un ejemplo ahorita. Ejemplo, Maquiavelo en su obra El Príncipe afirma lo siguiente. Escuchen aquí, afirma lo siguiente. Los hombres cuando tienen un bien, dice aquí, de quién creían. Bueno, entonces vamos a mostrarles un ejemplo. Dice aquí, Maquiavelo en el 2011 en su obra El Príncipe afirma lo siguiente. Y este texto, este párrafo es lo que dijo Maquiavelo. Si nosotros contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y se pasó con 41 palabritas. Por esa razón este párrafo ya no puede ir pegado aquí arriba con comillas, se tiene que bajar, ya son reglas de las normas APA. Si se dan cuenta, este texto está más grande que este y este ya está alineado, o sea, con tabulación todo, ¿de acuerdo? Y aquí dice que salió de la página 23. ¿De acuerdo, jóvenes? Aquí ya no estamos citando nuevamente al autor porque aquí arriba lo estamos citando. Por ejemplo, si no lo citáramos y solo escribiéramos el párrafo, aquí abajo al final tendríamos que poner Maquiavelo 2011, coma, El Príncipe, página 23. Entonces, jóvenes, para comenzar, para continuar, tenemos que ver, aquí hay otro ejemplo de lo que estábamos diciendo. Es más fácil que el príncipe no oprima al pueblo y gobernar para ellos. Entonces, ¿por qué? Dice acá, y aquí hay un tema, y vemos otra vez que pasa de 40 palabras, y entonces este tema, este texto, va a ir con sangría, todo alineado hacia la derecha. Vamos a bajarle de tamaño a la fuente. Y se ve aquí abajo que esto salió de Maquiavelo 2011, página 23. Aquí no dice el libro, no dice la edición, no dice el país. Obviamente solamente estamos nombrando quién fue el que lo dijo, en qué año y en qué página. Porque ya cuando hagamos la referencia bibliográfica, ahí vamos a escribir todos los datos de Maquiavelo, de dónde fue extraído este texto. Vamos a continuar. ¿Qué pasa ahora cuando el texto no dura 40 palabras? ¿Qué pasa cuando el texto lo queremos incluir dentro de un párrafo? Eso se llama citas indirectas o paráfrasis. En estos casos se reproduce con propias palabras la idea de otro. Ojo, son ideas de otro, no son sus ideas, aunque estén escritos con sus palabras, no son sus ideas. Tenemos que siempre darle esa prioridad a esa persona, tenemos que nombrarlo, citarlo para darle su autoría. Siguen las normas de citación textual, dicen, a excepción del uso de comillas y citas en párrafo aparte. O sea, aquí ya vamos a utilizar comillas, ahorita te voy a enseñar cómo. Normas de citado, dice, cuando es un autor, vamos a escribir solo un autor, pero si son dos autores, vamos a escribir Machado y Rodríguez 2015 afirman, entre comillas, los jóvenes del Instituto Tecnológico de Santa María son bien haraganes y no hacen su deber. Eso quien lo dijo, Machado y Rodríguez en el 2015, ¿de acuerdo? Entonces también se le puede escribir, dice, la página donde fue sacado este texto. Realmente sí me gustaría que si todos van a escribir páginas, que todos escriban páginas, pero si no, todos no tendrían que escribir páginas. Consejo, para mí todos pónganle página, porque recuerden de que su temario va a pasar por varios filtros y puede ser de que un catedrático le diga que sí quieran página y los va a hacer repetir todo, y de aquí a que busquen las páginas va a estar difícil. Mejor comiencen de todos a poner página. Cuando ya tenemos entre un autor y dos autores, hay que nombrarlos siempre.
Cuando ya son 3 a 5 autores o más autores, porque hay libros que traen más autores, cuando se citan por primera vez se nombran todos los apellidos, escuchen bien, todos los apellidos, luego solo el primero y se agrega el término et al. Et al lo van a marcar ustedes y lo van a colocar en cursiva. Este et al significa y todos los demás, ¿de acuerdo? Machado, Rodríguez, Álvarez y Martínez son cuatro autores. En el 2015 aseguran que los jóvenes del Instituto Tecnológico Santa María hacían buenas tareas y eran muy eficientes. No tiene 40 palabras, va entre comillas. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Machado, Rodríguez, Álvarez y Martínez en el 2015. Pero ahora hay otro estudio de estos mismos 4 compañeros. Entonces dice acá, los autores encontraron que Machado et al, se dan cuenta, ya no nombramos a Rodríguez, Álvarez y Martínez, ya solamente a Machado et al. En el 2020 asegura que los estudiantes del Tecnológico Santa María hoy en día ya no hacen tareas, ya no son como antes, por ejemplo, ¿va? Entonces hicieron 2 investigaciones, una en el 2015 y una en el 2020. Estamos nombrándolo por segunda vez en nuestro trabajo. Ya no colocamos los 4 autores, sino que ya colocamos Machado et al, ¿de acuerdo? Eso es a partir de 3 autores en adelante. Aquí dice 3 a 5, pero por lo general hay estudios en donde traen, créanme, bastantes autores. Dice, cuando el autor es una corporación o una institución con siglas o abreviaturas, entonces dice que la primera citación que ustedes van a hacer tienen que colocar el nombre completo de la organización o de la institución y luego se puede utilizar la abreviatura. Por ejemplo, dice aquí, Organización de los Países Exportadores de Petróleo. La primera vez que ustedes lo coloquen van a colocar todo el nombre, y ya en la segunda citación ya le pueden colocar OPEP o OPEP PEP en el 2016. Por ejemplo, aquí luego OPEP en el 2016 asegura que, por ejemplo, ustedes van a colocar una investigación, el que está investigando, por ejemplo, el sistema inmunitario, dice la Organización Mundial de la Salud en el 2018 indica que el sistema inmunitario, bla, 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 bla. Eso lo van a colocar ustedes todo completo. La segunda vez que lo puedan citar ya lo van a hacer. Luego la OMS en el 2014, ¿me entienden? La primera citación que ustedes van a colocar tienen que colocar completamente el nombre. La segunda citación ya la pueden colocar abreviado. Fuentes secundarias o citas de dentro de una cita. ¿Qué quiere decir eso? Hay citas que están dentro de un libro. Ustedes, por ejemplo, están leyendo el libro de anatomía del doctor Enríquez, por ejemplo. El doctor Enríquez habla de la célula, habla de las mitocondrias, habla de todo, pero como también él en su libro tiene que usar normas APA, por ejemplo, hay un estudio del ATP y el oxígeno, pero como él no lo hizo, eso ya es química, él vino y él nombró dentro de su libro al doctor Juan. Entonces el doctor Juan puso él ahí adentro que la célula se nutre de oxígeno y ATP, eso lo colocó, pero como ustedes también lo van a colocar acá, la cita del doctor Juan, ustedes tienen que colocar acá, tienen que colocar acá, el doctor Juan dijo que la célula, entre comillas, se nutre de oxígeno y ATP, y entre paréntesis ustedes van a colocar acá, citado en el doctor Enríquez en la célula 2018. O sea, tienen que colocar de dónde sacaron esa cita. Tienen que nombrar a las 2 personas, ¿me entienden? El que hizo la cita y el autor del libro donde fue extraída esa cita. Tienen que nombrar a los 2, no solamente de decir el doctor Juan y saber de dónde salió. No, tienen que nombrar de dónde fue extraída esa otra cita. Espero me hayan entendido esto, porque son citas dentro de otra cita. Lista de referencias. Esto quiere decir cuando ya estemos en la referencia bibliográfica. La referencia bibliográfica tenemos que nombrar todos los autores que hemos nombrado dentro del trabajo, pero los vamos a nombrar por orden alfabéticos. ¿De acuerdo? Vamos a nombrar así. Si es un libro, hay diferentes tipos de libros, ¿de acuerdo? Hay libros en los cuales son libros pequeños, no son tan libros científicos, no tienen editorial, entonces ese es el primer libro. Y si esto lo vamos a colocar el apellido del autor, el año en que fue escrito ese libro, el título del libro, la ciudad y el país donde fue impreso o escrito ese libro, porque siempre viene ahí de dónde fue hecho, y la editorial. De acuerdo, siempre podemos colocar acá, fue de editorial El Cielver o de qué editorial fue impreso. A veces no traen editorial, por eso es que les digo, si no traen editorial, se omite eso. Cuando traen la editorial, o sea, traen un editor, se tiene que colocar el apellido de la persona o apellidos de los autores, el año de la edición. Por ejemplo, hay libros que son grandes, son bien científicos
y por ejemplo bien salen en inglés y a los 2 años los traducen al español, entonces tienen que colocar el año de la traducción o el año de la edición al español y el año de la creación en inglés, son 2 años totalmente diferentes, el título, la ciudad, el país donde está esa la editorial, y hay que colocar el nombre de la editorial, de acuerdo, también ahí está bien impreso en la parte de atrásito del libro, de a un lado del libro, perdón. Entonces tenemos que colocar, ¿cómo lo vamos a colocar en orden alfabético? Por ejemplo, si el doctor Álvarez y el doctor Barrios hicieron sus libros, entonces Álvarez va obviamente antes que Barrios. Pero si hay dos doctores Álvarez, entonces prácticamente ¿quién va a ir primero? Nos vamos al año, qué año fue escrito antes y qué año fue impreso después. Entonces ya nos vamos a ir poniendo, depende de los años, ¿de acuerdo? Tenemos que ir tomándolo siempre de orden alfabético u orden numeral. Libro electrónico, dice, hay libros que ustedes pueden bajar del internet, sí pueden hacerlo, de acuerdo, pero son libros jóvenes, recuerden que la mayoría son pagados. Entonces tienen que colocar el apellido del autor de ese libro, el año en que fue escrito o impreso el libro, el título del libro y recuperado de tal página. Tienen que poner aquí ustedes el link completito de dónde fue extraído, dónde fue bajado, www.google/libros editorial/ no sé qué, así va. Entonces yo, cuando ustedes me pasen todo esto, yo voy a entrar al internet, voy a poner esta dirección y si de verdad está el libro ahí, excelente, si no les boto todo el temario. Y eso así se hace en universidades, se hace en el colegio, se va a hacer en todos lados, así que no se vale fingir datos. Publicaciones periódicas online. Hay unas publicaciones que hacen en el internet que son revistas científicas que también ustedes pueden bajar, que las hacen algunas universidades, que las hacen también algunos países, y ustedes obviamente pueden acceder a ellas y también es válido, pero tiene que ser publicaciones periódicas científicas, nada de extraído en telobusco.com o el Rincón del Vago, nada que ver, ¿verdad? Ni mucho menos Wikipedia, o sea, tiene que ser de una revista científica. Tiene que ser con apellidos de quien escribió esa revista, o sea, el autor, el médico, el científico que hizo esa revista, el año en que hicieron esa revista, porque recuerden que si es muy antigua ya no va a tener validez, tiene que ser una revista científica válida, actual, título del artículo, nombre de la revista, o sea, de dónde fue sacado, qué tipo de revista es, y el volumen. Todas las revistas científicas tienen un número, porque ustedes pueden buscar las revistas tanto por título o por número, todas tienen un número único, ustedes tienen que colocar el número único, las páginas de donde fue extraído y recuperado del link. Entonces tienen que poner aquí ustedes qué link es, porque yo también voy a revisar a ver si está esa revista científica. Tesis de grado, ustedes pueden irse a las tesis de un compañero, un tío, un papá o un familiar que sea doctor y que tenga una tesis con el tema que ustedes están investigando ahorita. Obviamente sí pueden extraer de ahí, porque recuerden de que ellos también hicieron una tesis y la tesis ya es válida porque ya son profesionales, ya es un libro, ya pueden ustedes bajar información de ahí y obviamente le tienen que dar ustedes a ellos la citación adecuada, el autor de esa tesis, el año que fue hecha esa tesis, el título de la tesis, si fue una tesis de pregrado, o sea, para poderse graduar de médico, o una de maestría, para hacer, aquí dice doctoral, ¿va? Pero en medicina prácticamente tenemos nosotros solamente posgrados de posgrados nada más, ¿va? Pero eso es diferente, pueden bajarlo también de otras tesis. Nombre de la institución, si es de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Universidad de Mesoamericana, Universidad Francisco Marroquín, Universidad del Valle, Universidad Da Vinci, etcétera, etcétera. El lugar, recuerden de que no porque sea una universidad significa que todas sean iguales. Está la Universidad de San Carlos de Quetzaltenango, que es la USAC, Universidad de San Carlos de Retauleu, que es la CUNSUROC, si no estoy mal, Universidad de San Carlos de la capital, o sea, hay varias universidades de San Carlos de diferentes lugares, o sea que tienen que colocar de dónde fue hecho esto. Recordemos de que si ustedes la hacen de tesis, hay un lugar en internet que son tesarios, uno puede investigar si las tesis son reales. Entonces, si ustedes me van a poner tesis, yo voy a investigar si realmente esa tesis existe, ¿de acuerdo? Entonces, jóvenes, esto es todo con respecto a las normas APA. Necesito que realmente se pongan pilas, se pongan truchos. Ya es hora de que ya empecemos a avanzar en esto, porque los meses están yendo. Así que cualquier duda que tenga, pueden escribirme. Ahí estoy yo para cualquier cosita. Pueden dejar sus comentarios aquí abajo del video y nos vemos la próxima.